Hola, esto es Sentencias a Debate, programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy veremos cómo una aspirante a la dirigencia nacional del PRI es expulsada del partido y por ende pierde la candidatura a la dirigencia. Acompáñame a ver qué resolvió la sala. Ya tenemos en el estudio, con todo el placer de recibirlo, al doctor Ertino Avilés Albavera, catedrático de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, José Ramón. Gracias por la invitación. Y tenemos también, quien ya nos acompañó en otros programas, al licenciado Rodrigo Escobar Garduño, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Indalfer Infante. De nueva cuenta, bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, José Ramón. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y pues comenzamos contigo, como es acostumbrado en este programa, si nos regalas una síntesis del asunto. Sí, claro. En este caso, un grupo de ciudadanos presenta una denuncia en contra de una militante del Partido Revolucionario Institucional porque había intentado, supuestamente, contender por una candidatura a diputada local en el proceso electoral 2014-2015 en el estado de Veracruz, concretamente por el distrito, si no mal recuerdo, en Perote. Esta candidata posteriormente, esta militante posteriormente se inscribe como aspirante a la presidencia nacional del PRI. Se le concede el registro y después la Comisión Nacional de Justicia Partidaria resuelve el procedimiento sancionador derivado de la denuncia que le formulan y considera que efectivamente se acreditaba la conducta consistente en haber intentado contender, aunque no hubiera obtenido la candidatura, este es un dato ahí importante, intentó contender por una diputación por otro partido, lo cual es una infracción en términos de la normativa interna del partido. Entonces pierde la militancia y en consecuencia, obviamente al no ser ya militante, no puede contender por el cargo de presidencia nacional del PRI. Entonces, además de la expulsión, le quitan la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia. Entonces ella impugna, viene. Sí, ella controvierte aquí con nosotros diciendo que ella no fue candidata nunca a diputada local y entonces por lo tanto su pérdida de militancia, su expulsión era irregular. Aquí la sala no entra al fondo de este asunto porque se queda en una cuestión de procedencia al determinar que había prescrito o había caducado la facultad sancionadora del PRI. Pero es interesante el caso porque, pues claro, parece una interpretación un poco rigurosa la de la Comisión de Justicia Interpartidaria. Sí, bueno, de hecho, más bien la Comisión Nacional de Justicia Partidaria inadvierte este tema de la prescripción de su facultad sancionadora, que es una cuestión que debe analizarse de oficio, porque es precisamente el ejercicio de esta facultad para imponer una sanción. Por eso incluso aquí la Sala Superior, si bien no es materia de agravio concreto, la sala lo analiza, oficiosamente, porque considera que es un requisito, esencial para la determinación de la facultad de la sanción o para la imposición de una sanción por parte de una autoridad. Muy bien. Doctor, ¿usted qué opina? Sin duda es un precedente interesante, es un precedente en donde puede advertirse cómo las y los integrantes del Pleno de esta Sala Superior fortalecen la idea de los mecanismos internos de justicia partidaria, en particular cuando se hace referencia a las formalidades que debieron haberse cubierto al interior de ese partido, como lo afirma Rodrigo en cuanto a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, quien le ordena a la Comisión Nacional de Procesos Internos lo relativo a la cancelación de esta candidatura. Es un precedente además trascendental porque tiene que ver con las formalidades esenciales del procedimiento y cómo, cumpliéndose estos presupuestos procesales, en cuanto al tema de la prescripción, en cuanto al tema de la caducidad, se da cumplimiento a los artículos 17 de la Constitución Federal, así como también a los artículos 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De tal manera que un precedente de esta naturaleza permite advertir cómo al interior de los institutos políticos deben también fortalecerse los sistemas democráticos, los sistemas de impartición de justicia, como un reflejo de lo que debe ocurrir más tarde dentro de la justicia constitucional.
Muy bien, la justicia partidista tiene que cumplir con estos principios del debido proceso y la sala entonces le tocó revisar este asunto. Aquí está de por medio el principio de certeza por parte de los militantes de los partidos. O sea, hay dos principios en juego aquí. La cuestión de la lealtad partidista es muy importante. O sea, los partidos, cuando uno es militante de un partido político, pues tiene un vínculo muy relevante con ese instituto y es difícil entender que uno siendo militante se vaya a tratar de contender por otro partido. Que en el caso no se analizó, no afirmamos que esto haya sido así, pero digamos, era originalmente la materia que fue conocida en el procedimiento sancionador por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y era el agravio que ella venía planteando. Pero frente a esta necesidad también de los partidos políticos de hacer valer las normas contenidas en sus estatutos, también está la obligación de cumplir con ciertas garantías del debido proceso, como lo señala el doctor, que den certeza a los militantes, e incluso en otros procedimientos sancionadores también lo ha sostenido así la Sala Superior, de cuál es su condición jurídica. Porque también, seamos honestos, puede darse el caso de que yo cometo quizá una infracción, la autoridad la conoce y me la guarda para un momento, digamos, más interesante, donde pueda decir, mira, ¿qué crees? Pues aquí tengo este procedimiento sancionador que en su momento no me interesó, pero ahora que estás quizá contendiendo no digo que así haya sido, pero incluso la inspiración, esto del derecho penal, donde las autoridades tienen prohibido absolver de la instancia, esto implicaba que ahorita no te voy a resolver tu procedimiento, pero más adelante me saco de la chistera este procedimiento y entonces afecto. Entonces, a partir del momento, y esto es quizá un elemento que podemos analizar un poquito más adelante, a partir de que yo tengo conocimiento o de que se denuncia o de que acontece el hecho, yo tengo la obligación jurídica como autoridad partidista de iniciar el procedimiento sancionador y resolverlo de manera pronta y expedita como lo señala el 17 constitucional. ¿Para qué? Para que tú sepas como militante cuál es tu situación jurídica, en qué estado voy a quedar y a su vez puedas promover los medios de impugnación y no posteriormente, ya cuando tienes quizá el interés de participar en otras cuestiones partidistas, pues tengas que andar a las carreras promoviendo medios de impugnación y tratando de resolver tu situación jurídica. Claro, al final los partidos políticos como institutos políticos pues tienen que cumplir con todos los principios constitucionales y además deben de ser escuelas de democracia, ¿no? Entonces, cuando no se puede garantizar esta certeza o incluso la igualdad frente a las reglas internas del partido, pues es obvio que pues, tenga que intervenir el árbitro electoral, como es el caso de la Sala Superior. Doctor. Me parece muy interesante lo que refieres, José Ramón, en cuanto al tema de las escuelas de democracia. Un instituto político debe de ser garante de ese sistema democrático, de ese sistema de justicia partidaria, porque es parte de esa orquesta que a nivel nacional, dentro de nuestro sistema representativo, formará parte de los estándares democráticos. La sentencia hace referencia a que no es necesario estudiar el fondo de los agravios, porque al parecer de los integrantes de esta Sala Superior ha operado la prescripción. Me parece, sin embargo, importante apuntar que cuando se hace referencia a la prescripción, se fundamenta en lo particular en algún criterio de jurisprudencia vinculado al tema de caducidad. Estimo que se trata de dos figuras diferentes en cuanto al tema de la prescripción y en cuanto al tema de la caducidad. Por lo tanto, consideraría que eventualmente dentro de este análisis, de este precedente, valdría la pena la precisión entre prescripción y caducidad. El diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace referencia a que la prescripción tiene que ver con el transcurso del tiempo mediante el cual se puede adquirir un derecho o se puede extinguir un derecho, mientras que la caducidad es un aspecto de carácter procesal, apunta el propio diccionario, a que cuando se da eventualmente por la temporalidad, se extingue una acción. En este sentido, estimo conveniente que tal precisión se pueda hacer referencia no solamente en este caso, sino además en los diferentes precedentes que puede tener la Sala Superior sobre procedimientos administrativos de responsabilidad. Por otro lado, y como se apunta de una manera muy importante por Rodrigo, lo cierto es que pueden existir
para los institutos políticos en el inicio y conclusión de sus investigaciones plazos a partir de los cuales empiecen a correr estas temporalidades liberadoras. Uno de ellos puede ser en el momento en que se tenga noticia de esos actos y otro es en el momento en que hayan ocurrido esos actos. En el caso concreto, la sentencia hace referencia a que hubieran transcurrido 3 años, que excede lo que la norma partidaria hace referencia al plazo de 365 días. Sin embargo, me parece importante fortalecer que en el análisis que hace el precedente empieza a hacer este cómputo de este plazo a partir de llevar a cabo los actos partidarios dentro de otro instituto político diferente al que se dio el procedimiento. Y en la sentencia se marca como fecha la de 10 de marzo del 2016. Estimo importante destacar que dentro del análisis de esta resolución sería importante advertir qué ocurrió ese 10 de marzo del 2016. Es decir, solo la asamblea partidista se llevó a cabo el registro por parte de la candidata, se obtuvo esa candidatura, porque me parece que son actos detonadores que apuntan a la certeza y a la seguridad jurídica. Si les parece, regresamos para resolver estas preguntas que hace interesantemente el doctor y también con esta cuestión de la caducidad y si pudiera distinguirse, ¿no?, de otros conceptos. Pues estamos viendo el juicio para la protección de los derechos del ciudadano, es el 129 del 2019 y vamos a volver a responder estas importantes preguntas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya estamos de regreso, le íbamos a dar la palabra a Rodrigo Escobar Garduño para que responda a estas preguntas del doctor. Sí, creo que, y además como siempre lo hemos dicho, incluso en otros programas, creo que la crítica de nuestras sentencias es muy importante porque nos permite ir depurando, ir puliendo, ir reflexionando sobre la argumentación que usamos. Creo que lo que comenta el doctor es muy interesante y sí es muy importante distinguir entre la figura de prescripción y la figura de caducidad. Si bien tienen una consecuencia similar, ¿no?, que es que el asunto no pueda ser analizado, pero sí se configuran de forma distinta. De hecho, como lo señalaba el doctor, la prescripción es la pérdida de un derecho. Y aquí no estamos frente al ejercicio de un derecho, porque las autoridades, en este caso los institutos, asimilado el instituto político al carácter de autoridad, porque puede emitir actos, digamos, con imperio, no pierde un derecho, lo que pierde es una facultad. La instancia caduca, la posibilidad de que imponga una sanción, de que ejerza esa atribución de determinar una situación jurídica, ha caducado. Entonces sí es importante hacer esta distinción porque además la prescripción, la doctrina nos ha dicho que tiene que hacerse valer. Y entonces aquí en realidad no hay una parte demandada, por así decirlo. Aquí es la autoridad partidista, el órgano partidista, quien actúa, digamos, a instancia ¿sí?, de otro grupo de militantes o de 2 militantes para imponer una sanción. Pero no hay quien diga en su defensa, oye, es que la prescripción ya se acreditó. Sí. En un procedimiento ordinario, digamos, en un procedimiento civil o de otro tipo, la prescripción no puede ser invocada de oficio, sino que es la contraparte la que tiene que decir, oye, ya no me puedes, ya no se puede demandar el derecho por parte del actor. Aquí la caducidad
sí es de oficio, porque lo que importa para la caducidad es la validez de la constitución de la relación procesal. Si no está en tiempo esa facultad, entonces la relación procesal ya no puede constituirse. Entonces creo que sí es muy importante depurar o precisar en nuestras sentencias, distinguir entre caducidad y prescripción. Muy bien. Doctor, pues tiene razón Rodrigo, que es muy importante que los académicos hagan estas precisiones, porque de ese modo se va mejorando la calidad de la sentencia. Decía usted también que además este precedente tiene unas ciertas peculiaridades, ¿no? Sí, sin duda las tiene. Es un precedente que apunta a los temas de certeza, a los temas de seguridad jurídica. Es un precedente que invoca de oficio el tema de prescripción. Y en el caso concreto me parece que, como se ha hecho referencia, sí es trascendental el distinguirlos. La caducidad es una institución de interés público y es el Estado el que tiene el deber de cumplir esas formalidades dentro de un proceso de celeridad, sumariedad, que permitan el desarrollo exitoso de una relación de carácter procesal. Por otra parte, me parece trascendental también el tema relativo a el inicio del cómputo de la prescripción. En la sentencia se hace referencia a la fecha del 10 de marzo del 2016 y que han transcurrido 3 años. Lo que es cierto es que valdría la pena apuntalar cuáles son los actos que detonaron el conocimiento del instituto político para que iniciara esa etapa a la que la sentencia, no el de la voz, hace uso como prescripción. Porque, sin duda alguna, esos actos resultan el motor para ese plazo. Y valdría la pena precisarlo, porque parecería que la sentencia parte del supuesto que el PRI tendría que conocer lo que ocurrió en el Partido Acción Nacional en sede local para estar en condiciones de iniciar un procedimiento de responsabilidad. Y por otra parte, me parece que apuntalar a estos dos conceptos de prescripción y de caducidad no solo alientan a los procedimientos administrativos sancionadores, como es el caso. La propia Sala Superior tiene un criterio en materia laboral sobre las diferencias entre prescripción y de caducidad. Son dos figuras que deben distinguirse, connotarse. Wittgenstein decía, el derecho es un constructo de conceptos y de realidades. No es fortuito que en derecho pudiéramos tener una palabra que tenga distintos sentidos y significados. Verbigracia, dolo en materia civil, tiene un concepto distinto al dolo en materia penal. Servidumbre en materia civil tiene un concepto distinto a materia laboral. Esto puede ocurrir en el juego de la prescripción y de la caducidad, en materias de orden laboral, en materias de orden electoral o en materias, como es el caso, derecho sancionador, que donde es penal, formalmente sería de materia administrativa y materialmente, como lo dice José Ramón, sería materia penal. Muy bien. Sí, aquí es muy interesante el tema del inicio del cómputo para la caducidad, para empezar a hablar con precisión, porque la norma intrapartidista y la mayoría de las normas sancionadoras traen estas dos figuras. Se dice a partir de que ocurrió el hecho o a partir de que se tenga conocimiento de parte de la autoridad administrativa. Esto parte de una lógica. Muchas veces las infracciones se realizan mediante el ocultamiento, ¿no? Nadie deja por oficio una irregularidad, aunque a veces pasa, o lo manifiesta públicamente que está cometiendo una irregularidad. Entonces, cuando hay un ocultamiento, cuando hay la intención de que no se conozca la irregularidad, pues es difícil imponer la carga a una autoridad, ya sea en este caso a un órgano partidista o a una autoridad del Estado, que esté, digamos, buscando, porque además recordemos que la pesquisa está prohibida, ¿no? Entonces, que esté viendo a ver todos sus militantes si se andan portando bien, ¿no? Sino hasta que la autoridad, el órgano partidista, se impone del conocimiento de esta irregularidad. Sin embargo, la regla, a mí desde mi punto de vista, la regla genérica debe ser a partir de que se conoció, a partir de que se realizó el hecho. El conocimiento por parte de la autoridad, digamos, sería excepcional. En este caso, creo yo, por la naturaleza de lo que aconteció, inscribirse en otro partido político
como candidato no es un hecho, digamos, aislado, no es una cuestión que se pueda ocultar, es una cuestión incluso pues de orden público, de conocimiento público, que uno va y trata de contender por otra fuerza política. Y además, en los ámbitos locales, es también muy conocido quién está intentando ser candidato de tal o cual partido. Entonces aquí creo que sí es muy importante, aunque sí creo que es interesante el señalamiento, sí debemos ser muy precisos cuál es el momento en el que se constituye la infracción. O sea, yo pienso que me voy a registrar como por otro partido, yo despliego ciertas conductas o voy ya formalmente, meto mis papeles, me inscribo en la contienda intrapartidista y es a partir de ese momento cuando se comete la infracción. Porque además la norma partidista no señala que deba ser registrado, o sea, no hace falta para la infracción, para la configuración de la infracción, el hecho de que el partido me otorgue la candidatura, sino basta con que yo vaya y me registre. Y esto parte de la lógica de que, por ejemplo, los requisitos para inscribirse a un partido político como candidato es firmar una carta de aceptación de la declaración de principios, de los documentos básicos, de la plataforma electoral del partido. Entonces, eso implícitamente lo que está diciendo es que el militante de otro partido que pretende aspirar a otra candidatura, lo que está diciendo es yo abdico de mi lealtad partidista de este lado y me voy a sujetar. Sí, lo que le llamaban el chapulinismo. Exactamente, el chapulineo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante precisar nosotros en qué momento se puede configurar la infracción, se acredite o no, porque para el caso de la caducidad no hay un pronunciamiento de si hubo o no infracción. Lo que se dice es el intento del procedimiento, pues ya te prescribió, bueno, ya te caducó autoridad porque dejaste pasar una gran cantidad de tiempo. Claro. Bueno, pues en este caso, entonces, se revoca y se revoca con justificados argumentos. Sí, aquí, perdón, ya para concluir, lo que se determina es, estuvo mal la expulsión y por tanto también las consecuencias que derivaron, que fue la pérdida de la candidatura, también debe quedar sin efectos y entonces la promovente puede continuar como ha venido haciendo con su proceso interno de selección. Muy bien. Doctor, si nos regala una conclusión así telegráfica. Claro que sí, coincido con la idea de que deben estar precisos por cuestiones de certeza y de seguridad jurídica los tiempos. Hubiera sido oportuno que la sentencia lo precisara así, de esa manera, y también hubiera sido oportuno el llevar a cabo una consecuencia en donde, como en la sentencia lo refiere, hay una fórmula. No solamente es la candidata titular, sino además el suplente que vino al juicio ciudadano. Como lo comentábamos, se trata de un precedente que fortalece al sistema de partidos, fortalece a los mecanismos de justicia partidaria, pero sobre todo fortalece al andamiaje democrático, que dicho sea de paso, y prácticamente a un año de que esta Sala Superior esté celebrando la constancia de mayoría a la Presidencia de la República, lo cierto es que en ese andamiaje democrático sigue trabajando nuestras instituciones y nuestros organismos electorales. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Espero en otro momento contar con su participación y su experiencia. Pues como ven, es muy importante discutir sobre la vida democrática de nuestro país a partir de la experiencia de la justicia que tienen los partidos políticos. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Conoce más de tu derecho electoral.